Shalom Lekulam, estábamos viendo sobre las Agadot de Hazal, todos los Sipurim, todas las historias que cuentan Jajamim, o los dichos que dicen Jajamim en la Gemara, y estábamos viendo cómo entender esos Ma'amarim que dicen los Jajamim. Rabbi Abraham ben Rambam nos está explicando que no hay que entender todo literal, y que muchas veces hay un mensaje oculto detrás de esa pequeña historia que vemos, o detrás de ese dicho que a veces nos puede parecer raro que un jajam dijo, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a empezar a ver las categorías que existen. Sí, estamos en el capítulo 3. Y acá él va a explicarnos las categorías de cosas que dijeron jajamim, de cómo hay que entender. Primera categoría: expresiones que se entienden literalmente. Quiere decir, si bien dijimos hasta ahora, estuve insistiendo mucho en que tuvieran muy en cuenta que no hay que entender siempre las cosas literal. De todas formas, eso no quiere decir que no existan cosas que hay que entender literal. Obviamente existen muchas cosas que sí hay que entender literal, ¿sí? No vamos a agarrar cualquier alajá o cualquier cosa que la Torah me diga una prohibición de la Torah y voy a decir, no, esto no es eso, se refiere a algo más. No, ¿sí? Hay cosas que hay que entender literal. Sí, dice Rabbi Abraham ben Rambam, trae como ejemplo lo que dice la Gemara en Brajot, Daf Lamed Alef, página 31. Aquí dice la Gemara: Amar Rabbi Yohanan Mishum Rashbi. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rashbi, que es Rabbi Shimon ben Yochai: Asur la Adam sheyemale sehok piv ba'olam hazeh. Es prohibido que la persona llene de risa su boca en este mundo. ¿De dónde se aprende? Sheneemar, como dice el pasuk, Az imalese hokpinu shonenu rina. Entonces se llenará nuestra boca de risa y nuestras lenguas de cántico. Ematai, ¿cuándo es entonces? Dice el pasuk, entonces se llenará nuestra boca de risa. ¿Cuándo es entonces? Y es lo que sigue en el pasuk. Bisman she Israel yomru Vagoim asher igdil Hashem lasotim ele. Cuando los pueblos demás digan, Hashem hizo grandezas con este pueblo, o sea, en el tiempo del Mashiach. Y dice Rabbi Abraham ben Rambam, esto hay que entenderlo literal. No podemos tener una alegría completa hasta ahorita sin que tengamos Bet HaMikdash, y precisamente por eso hay muchas cosas que hacemos en recuerdo a la destrucción del Bet HaMikdash, como por ejemplo lo famoso que es de quebrar un vaso, algo de vidrio en una boda. Es para eso, para recordarse que no hay una alegría completa. De todas formas, acá dice, interesante, que dice que hay que entender literal el hecho de que no hay que reírnos en demasía en este mundo. Esto tengo que checarlo bien, pero me parece que en teoría, repito, habría una prohibición, o sea, no es tan sencillo decir que está permitido escuchar música, y no me refiero a las 3 semanas, me refiero durante todo el año. Porque también está este lado de que hay que recordar la tristeza de que no tenemos Bet HaMikdash, etcétera, etcétera. Entonces ahí los jajamim como que dicen, hay prohibición, no hay prohibición. De todas formas, hay cosas que hoy obviamente no vivimos según eso, porque no podemos. Sí, muchas veces hay decretos que jajamim pueden hacer, pero que si el pueblo no los recibe porque no puede cumplirlos, no es capaz, no se hacen. Una de estas cosas me parece a mí que es esto de la música o de reírnos. ¿Sí? No podemos vivir así. De todas formas, por eso están las 3 semanas de duelo y lo que hacemos y las cosas que hacemos en recuerdo de la destrucción del Bet HaMikdash, para no olvidarnos tampoco de eso. Pero acá tenemos un ejemplo de cosas que hay que entender literal. O sea, también hay cosas que no hay que analizar tanto, sino que es fácil. Lo que ves escrito, eso es. Sí, esa es primera categoría. Segunda categoría: cosas que tienen un sentido más profundo. ¿Sí? Quiere decir que son cosas que uno lee y te pueden parecer raras, y como que a veces captas un mensaje, pero en realidad hay algo más profundo ahí, que es todo lo contrario a lo que entendiste. ¿Sí? Y él trae de ejemplo una Gemara al final de Masejet Ta'anit, ahí la Gemara en el Daf Lamed Alef, ¿sí? Página 31, Amud Alef. Vamos a ver lo que dice la Gemara. Amar
Sí, Amar Ula Birá, Amar Rabbi Elazar. Dijo Ula, Birá, dijo Rabbi Elazar. A ti, da Kadosh Baruj Hu la Azot Mahol. En el futuro, a Kadosh Baruj Hu va a ser como una rueda, ¿sí? Donde están todos bailando. ¿Para quién? La tzadikim, para los tzadikim. Beu Yoshev Benem. Y él se va a sentar en medio de esa rueda. Began Eden, en el Gan Eden, en el paraíso, vamos a traducir. Vekol Echad Veechad, Mareve Etzvao. Y cada uno y uno va a poder señalar a Kadosh Baruj Hu con su dedo. Sheneemar, como dice el pasuk en Yeshayahu, Beamar Bayomau, y dirán en aquel día, Ine Elohenu Ze. Ine, aquí está nuestro Dios. Kivinulo, lo esperamos. Beoshienu Ze. Ze Hashem Kivinulo, Nagila Benisbeja Beishuato. Y nos salvó. Y lo esperamos a él, a Hashem, nos alegraremos y regocijaremos en su salvación. Literal, uno que entiende que vamos a hacer una rueda todos bailando, Akadosh Baruj Hu va a estar en el medio y todos vamos a decir, ahí está Hashem, nos salvó, vamos a alegrarnos con él. Eso se entiende literal. El problema de entender eso literal son muchas cosas. Por ejemplo, que estamos diciendo que Akadosh Baruj Hu va a estar sentado, Hashem no tiene cuerpo, entonces no puede pasar esto. Vamos a decir, dice ahí la Guimara que vamos a ver a Akadosh Baruj Hu y lo vamos a señalar, no podemos ver a Hashem. Entonces, esto obviamente no podemos entenderlo literal. Entonces, ¿a qué se refiere? Voy a darle pausa para leer la explicación y no alargar mucho el video. Ok, explica Rabbi Abraham ben Rambam a qué se refiere esta historia o este pequeño Mahamar que dijo Rabbi Eliezer. Dijimos, lo que acá la Gemara, lo que Rabbi Eliezer me quiere decir es que en el futuro vamos a lograr tener una percepción de Akadosh Baruj Hu mucho más clara de lo que tenemos hoy. ¿Sí? No dije que vamos a ver a Hashem porque no podemos ver a Hashem, pero la percepción que vamos a tener de él, esto habría que entenderlo bien, pero la percepción de Akadosh Baruj Hu que vamos a tener va a ser mucho más clara y todos vamos a llegar a ese mismo nivel de apego a Akadosh Baruj Hu y de llegar a tener ese nivel de percepción, ¿sí? Y esta captación y este apego a Akadosh Baruj Hu es un placer que no puede ser superado por ninguna otra cosa. Y por eso lo compara con una ronda en la que todos están bailando, ¿sí? Lo compara con la alegría que uno siente cuando uno está bailando. Vas a sentir una alegría de tener ese nivel de captación. Y a eso se refiere que vamos a señalar a Hashem y vamos a decir, acá es nuestro Dios, que vamos a tener ese nivel de percepción de Akadosh Baruj Hu tan claro. Y todos lo vamos a tener por igual. Sí, acá veo una explicación que trae otro Jajam, Pri Tzadik, no sé quién es. Él dice lo siguiente, en una rueda, dijimos que vamos a hacer una rueda, así dice la Gemara, y Akadosh Baruj Hu va a estar en el medio. ¿Qué significa? En una rueda, el que está en el medio está a la misma distancia tanto del que esté acá, de este lado de la rueda, o de este lado de la rueda, o de este lado, o de este lado. Quiere decir que todos vamos a tener el mismo nivel de percepción de Akadosh Baruj Hu. Y eso es lo que nos va a dar esta gran alegría. Vemos acá que el mensaje es totalmente diferente a lo que uno entiende. Uno entiende, vamos a hacer una fiesta, vamos a bailar con Hashem y él se va a sentar en medio. No puedes entender así. Significa que vamos a tener ese nivel tan claro de percepción de Akadosh Baruj Hu. Entonces vemos, primera categoría, cosas que se deben entender literalmente, porque hay. Y segunda categoría son cosas que uno tiene que entender que hay un sentido más profundo y que lo que se dijo muchas veces puede ser todo lo contrario a lo que en realidad se quiere transmitir. Hasta acá por hoy, esta es la segunda categoría.